Yectunal Muchi, Najanutuga Itamaestiani Amilcar Ramírez, Najaninemiga Santiago Texacuango. Mi nombre es Amilcar Ramírez. Este día estamos en Santiago Texacuango, mi pueblo. La mañana de hoy vamos a desarrollar el tema de la unidad número 2 de octavo grado que se llama América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. El tema que vamos a desarrollar ahora se llama la ubicación geográfica de las principales culturas prehispánicas, pero como ahora en estos videos nosotros lo estamos contando desde el punto de vista indígena, el tema se llama ubicación geográfica de los pueblos indígenas en América. Aquí pues vamos a desarrollar algunos temitas un poco breves pero muy interesantes, contados desde la óptica de los pueblos indígenas del cual yo pertenezco. Yo desciendo de los grandes guerreros de Panchimalco en nuestro náhuatl, soy maestro de náhuatl, matemática y filosofía, y estos videos los estamos haciendo como un aporte, como un acervo cultural para los compañeros maestros que año con año pues han venido, en algunos casos, han venido repitiendo ideas equivocadas, como por ejemplo que nos conquistaron, que nos descubrieron, que nos impusieron de buena manera, y poniendo la palabra impusieron antes. Entonces hay un montón de cositas que hay que ir corrigiendo. La primera es la ubicación geográfica de los pueblos prehispánicos. Tampoco, sino que la ubicación de los pueblos indígenas en América. Bueno, nos vamos al norte. En el norte estuvo poblado allá en el preclásico por el 1200 antes de Cristo por los pueblos Lakota, Dakota, los Comanche, los Apache o Apaches, los pueblos Sioux. Estos no eran tan sedentarios como nosotros, sin embargo tenían su misma forma de pensar, tenían el círculo, tenían una relación estrecha con la madre tierra, con la naturaleza, tenían su propio sistema de creencias y tampoco eran politeístas. Es decir, todos los pueblos que vamos a hablar ahora no son politeístas, todos concebimos a un solo Dios. Es el mismo Jehová, es el mismo Yahvé, es el Vishnu, es la Pachamama, es Viracocha, es Alá, es el mismo. Solo que el indígena lo ve en cada espacio, en cada hermano y en mí mismo. Esa es la diferencia. Entonces, en la zona de México, primero llegaron en una migración los hermanos Mexica, que posteriormente se convirtieron en el pueblo azteca. Más abajito estaban los mayas, en la península de Yucatán y Guatemala. Los mayas, pues hay varias teorías de cómo ellos vinieron. Unos dicen que eran extraterrestres, otros dicen que vinieron de la ciudad llamada Atlantis y les enseñaron a los nativos de esta zona, y pues fue una cultura un poco más espiritual, más seria, un poco más estricta. Incluso en el lenguaje maya pues es bien complicado el aprender, pero no imposible. Y la migración que nace en Utah, que se llamó migración Yuto-Náhuatl, hizo que algunos pueblos se fueran al norte a ser los pueblos de Norteamérica, otros bajaron a México y allí fundaron grandes ciudades que después vinieron a convertirse en los aztecas, y otra migración vino más abajo, a Guatemala, siempre de la misma orden náhuatl, y se estableció en El Salvador, en Honduras y parte de Nicaragua. Incluso Nicaragua pues significa Nican Anáhuac, porque hay que aclararlo, vale la pena aclararlo, de que América no se llama América, el nombre es Anáhuac, que significa lugar entre cuatro aguas, porque nuestros abuelos sabían que estaban dos mares, Pacífico y Atlántico, y los mares congelados de la zona norte y la zona sur. Esas son las cuatro aguas.
Entonces, en el caso de El Salvador, fue poblado por la zona norte con la migración náhuatl y en la zona sur por algunas migraciones que venían de los pueblos de Sudamérica. Entonces, en El Salvador pues hubieron muchos pueblos, pero predominaban más lo que es el náhuatl pipil, que aclarando, pipil es una designación que nos pusieron los conquistadores cuando vinieron de México, junto con los amigos indios, que así le llamaron ellos, pero en realidad pues eran tribus que estaban en contra del imperio de la gran Tenochtitlan y se unieron a los españoles. Ellos fueron los que los condujeron hasta acá. Entonces también estaba habitada por pueblos mayas, pueblos cacahuira, pueblos mayalencá, pocomanes, ulúas, y pues era una zona de convergencia comercial aquí en El Salvador. Era un paso también. Sin embargo, nuestros abuelos de aquí de El Salvador sostienen que el origen del pueblo fue acá. Esta es una teoría la cual estamos investigando y siguiendo muy de cerca, donde se nos dice que en Tonalá aparecieron los primeros humanos y de aquí de El Salvador surge la migración hacia el norte y hasta ahora en esta fecha todavía hay migraciones de aquí al norte. Una de las cuestiones que apoyan esto es las ondas magnéticas que están en las placas tectónicas que hacen que la energía circule de acá para allá. Entonces, actualmente pues los hermanos siempre van en busca del sueño americano que le llaman y se van para el norte, fenómeno que todavía está presente ahora. Y por eso es que nuestro náhuatl es la raíz y allá en México pues ya es una, llamémosle una variante del náhuatl de nosotros. Las raíces aquí están, pero esto hace falta más que comprobar. Bueno, las características de estos pueblos es que en el caso de los hermanos indígenas del norte, ellos eran un poco más nómadas, iban de un lado a otro, sin embargo se establecieron en ciertos puntos donde formaron grandes pueblos. En el caso de los hermanos mexica, ellos se establecieron, fundaron grandes civilizaciones, grandes ciudades, como es el caso de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, Tenochtitlan, y también fueron grandes comerciantes, astrónomos, y aquí en nuestro país pues se fundaron también algunas ciudades muy importantes, le vamos a llamar ciudades por conveniencia, y se fundaron grandes asentamientos como lo es Cuscatán, Izalco, Itzalco en nuestro náhuatl, Nonualco, Tepezontes, Tacuzcalco, Acaxual, Izhuatán, Cihuatán, entre los que podemos mencionar ahorita. Y las características de nuestros pueblos es que ellos eran viajeros, eran grandes comerciantes. El comercio se realizaba a través del trueque. Quiere decir que si yo tenía maíz, lo podía cambiar por cacao o lo podía cambiar por sal. Los frijoles los podía cambiar por tejidos. Ese era el sistema de nosotros. Y vamos a aclarar aquí una sola vez que el cacao no fue moneda. El cacao fue una semilla del cual se hacía el chocolate, y era una bebida pues apta solo para los emperadores y para los grandes guerreros. Entonces la semilla era muy valiosa. No es que en realidad fuera una moneda. Las costumbres que nosotros teníamos están todavía presentes. Una de ellas pues es tortear. Si usted quiere saber cómo se hacían las tortillas en la época indígena antigua, hay que ver ahora a las señoras cómo tortean. Es la misma. El sembrar maíz y sembrarlo junto con el frijol y el ayote era una de las costumbres. Es la tríada nutricional básica de nosotros. Ir a pescar,
envolver las cosas en masa de maíz, o sea, hacer tamales. Esas son las costumbres de nosotros. Danzar en el círculo, alrededor del círculo, es una cuestión muy propia de nosotros. Los hermanos de Norteamérica, de México, de Guatemala, de Centroamérica y los hermanos del sur, todos hacen sus danzas indígenas alrededor del círculo, y en medio se pone fuego, porque nosotros sabíamos que era el centro del universo y que ahí empezó la expansión del universo. Otra costumbre de nosotros muy propia es la presencia del náhuatl todavía dentro de nuestra forma de hablar propia. Por ejemplo, si yo digo ispiar, anda, ispíame el carro, ish de ojos y pía del verbo poner. Entonces sería como poner el ojo en algo. Por ejemplo, nosotros decimos que comemos tamales. Tamales, una palabra que deriva del náhuatl y que significa tortilla hecha de masa de maíz. Tomamos chocolate, chugulate en náhuatl. Entonces nuestro lenguaje actualmente tiene todavía una herencia. Y hay otra cosa también que está bien presente dentro de las características y costumbres de nosotros, que es la de contar con las manos. Es decir, si usted va al mercado, puede encontrar personas, ya abuelitas, que venden en base a 5 manos, 2 manos, 3 manos, y esa mano son nuestros dedos. Nuestros abuelos contaban con los dedos, y como nosotros tenemos 20 dedos, entonces nosotros éramos una cuenta. Entonces la matemática está bien presente en nuestra vida, era más práctica que la de ahora. Las formas de pensar de nuestro pueblo eran en base a relaciones. El humano, nosotros teníamos relaciones con Madre Tierra y nosotros dependíamos de ella. Nosotros veíamos a Dios en todos los elementos. No es que nosotros teníamos dioses, esa es una idea muy equivocada, que la impuso España para decir de que nosotros éramos politeístas y así ellos cumplir con su sagrada misión de salvar nuestra alma. En el caso de nosotros, una forma de pensar es que nosotros no creíamos en el diablo como tal, sino que sabíamos que nosotros éramos duales. Ese es otro principio filosófico de aquí de nuestros pueblos indígenas. Duales quiere decir que yo llevo dentro de mí lo bueno y lo malo. Pero si yo recreo la parte negativa, voy a ser malo. Pero si yo recreo la parte positiva, voy a ser bien. De ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos. Hay una leyenda del norte de América que dice que dentro de nosotros hay una lucha constante, el lobo negro y el lobo blanco. Acá en nuestro pueblo de Cuscatán, de El Salvador, también se creía la idea de 2 perros, uno blanco y uno negro. Y ahí es donde derivó la idea del cadejo, el cadejo blanco y el cadejo negro. Entonces, volviendo a la leyenda, dice que si uno le da más prioridad al lobo negro, me va a ganar, me va a comer. Y si yo le doy demasiada atención al lobo blanco, este me va a comer. De manera que yo voy a ser abstraído de las cosas que están pasando y me voy a hacer egocéntrico. Entonces, la cuestión es llevarlo equilibrado. Y ese equilibrio es el que nosotros buscábamos en nuestra espiritualidad indígena. Otra forma de pensar de nosotros era el compartir, el sagrado compartir. Yo no me puedo quedar con el conocimiento, debo de transmitirlo a otras generaciones y a otros amigos cercanos. Otra forma de pensar es que para nosotros no teníamos límites geográficos, es decir, que yo podía pasar de un lado a otro y decir que era viajero y a mí se me respetaba como viajero, porque yo cumplía con una misión. Los hermanos del norte, cuando nos visitaban, traían la chalumpa, que era una que nosotros conocemos en las películas como la pipa de la paz, y esa se compartía con los demás, se le daba una vuelta y se le pasaba al hermano,
y ellos se sabía que ellos estaban cumpliendo una misión. Lo mismo cuando nuestros abuelos viajaban de aquí para allá, hacia otros países, hacia otros lugares, que era a pie, pues ellos decían a qué iban, y como la palabra tenía mucho significado, entonces si ellos decían que iban a comerciar, nadie tenía que dudar que iban a comerciar. Entonces, otra de las formas de pensar es la palabra. La palabra se respeta, te da honor, te dignifica y se debe de cumplir. Por eso es que si nosotros los indígenas decimos que a las 8 de la mañana vamos a estar ahí, de ser posible llegamos antes. Otra característica era que la familia era muy sólida, era indisoluble. De tal manera que cuando dos familias concebían a un hijo, estos hacían arreglos para que la hija con el hijo se pudieran casar, pero ese no era impositivo, sino que ellos lo juntaban como amigos, formaban lazos muy grandes de amistad, se conocían bastante, llegada ya la edad para casarse, se podían casar, ya se conocían, ya se sabían sus gustos, y cuando se casaban, pues era una fiesta que duraba aproximadamente 15 días, donde toda la comunidad le ayudaba a construir su casa, iba a ser su hogar. Por lo tanto, se les analizaban los nahuales incluso de estas personas, si eran compatibles, y las abuelitas mayores veían si eran compatibles, y si no eran compatibles, aunque muchos arreglos se pudieran tener desde niños, no se podían casar. Entonces, la preparación de la familia venía desde la preadolescencia, incluso desde la niñez, dicen algunas personas. Y es así que cuando se casaban, esto era un poco más formal, más serio. La educación ahí empezaba en la casa y después pasaba al Estado. Entonces, las familias eran más sólidas y llegaban a perdurar por años y años y años. Los rasgos físicos de nosotros pues son característicos, son indudables. Piel morena, no éramos tan altos, aunque en algunas civilizaciones sí habían altos. Entonces no podemos decir que eso era un rasgo característico propio de nosotros. Tendíamos a tener una fortaleza enorme porque nuestra alimentación era en base a plantas y carne de algunos animales, pero que se podían cazar solo en ciertos periodos. Nos bañábamos 2 veces, usábamos indumentaria que tenía que ver con la naturaleza, plumas, tejidos, pieles, huesitos, semillas. Los rasgos físicos de nosotros pues era usar el pelo largo, porque mientras más largo el cabello de la persona, funcionaban como antenas y eran más perceptivos a los cambios del ambiente. Pero es que nosotros podemos ver nuestras abuelitas con el pelo largo, incluso algunos hermanos indígenas hombres con el pelo largo. Eso no era algún motivo para discriminar o se les veía de manera mala, sino que era un rasgo sagrado. La desnudez incluso se consideraba sagrada también. Pero es que los grandes guerreros pues no es que anduvieran desnudos, pero sí no tenían mucha indumentaria sobre su cuerpo, pero sí habían otras indumentarias por las cuales nuestros abuelos se lucían con colores. Ese traje blanco de manta, ese ya es postcolonial, o sea que después de que vino la colonia le pusieron eso y dijeron que esos eran los inditos. Esos no son trajes indígenas. El traje de nosotros era el mashtat, que era lo que nosotros mal llamamos taparrabo, se llama mashtat en náhuatl. Ocupábamos kutum, que era una camisita, de ahí viene el nombre de kuturina, que no llega hasta el estómago. Ocupábamos nuestro cupil, y esos eran los atuendos que se ocupaban para las grandes festividades. Nosotros éramos pueblos agrícolas, dependíamos de la tierra, y por lo tanto pagábamos a la tierra. Nuestros abuelos pagaban a la tierra, pagaban al agua, pagaban al fuego y pagaban al viento. Tocar el caracol era una forma de saludar al viento. Que la abuelita agarrara su menstruación, hiciera un hoyito y ahí la depositara y le pusiera flores y le cantara, esa era una forma de pago. Que nuestros abuelos caminaran descalzos por una montaña rocosa, ese era el pago que hacían. Que los danzantes
en la celebración, pasábamos medio día danzando. Esa era una forma de pago. Mi desgaste físico, mi sudor, mi sufrimiento en las plantas de los pies, ese era el pago que yo hacía. La organización política de nuestros pueblos es que había un gobernante principal, un consejo de ancianos y de ancianas, porque valía bastante la opinión de estas personas. Después había un representante de cada comunidad del pueblo que se encargaba de llevar las noticias que sucedían en la comunidad hacia el gobernante. Era una forma de democracia, pero no democracia como tal, sino que era más participativa. Era propia de acá. La economía de nosotros se basó en el trueque. No había propiedad privada, todo era de todos. Lo cultivábamos entre todos. Cuando alguien se casaba, pues todos aportaban en la comunidad para que hubiera una gran fiesta. Decía, yo te doy un chompipe, yo te doy maíz, yo te doy frijol, yo te doy ayote, yo te voy a regalar esta prenda, yo te voy a dar estos caites, para que la fiesta fuera grande, porque el pacto que se hacía era aquí en la tierra y allá en el cosmos también. Los aportes culturales y científicos fueron determinantes para nuestros grandes pueblos. Nuestros pueblos y nuestros abuelos veían al cielo y veían la inmensidad, cuánta estrella estaba ahí. Entonces ellos empezaron a observar la naturaleza, a escribir los sucesos que pasan y se dieron cuenta que todo era cíclico. De ahí la razón por la cual nosotros creemos bastante en el círculo, porque todo se repite. El niño se comporta como el abuelito, es un ciclo. El hombre se comporta como la mujer, y ahí se van a extrañar mucho, ¿va? Pero la mamá cuida al niño, y el hombre cuando va a sembrar cuida como una mamá a esa plantita que va floreciendo. Entonces nosotros somos duales, tenemos tanto energía masculina como femenina, solo que la mujer desarrolla la femenina y el hombre desarrolla la masculina. Pero en realidad, ¿qué hombre no se enternece al ver a su hijo recién nacido? ¿Qué mujer no saca al guerrero que lleva por dentro cuando le van a tocar a su hijo? Ahí lo podemos probar. Los aportes científicos de nuestros pueblos indígenas fueron variados y todavía se conservan. Nuestros abuelos veían el cielo y se daban cuenta de lo pequeño que ellos eran ante la inmensidad del universo, de la naturaleza. Entonces ellos se dedicaron al estudio de dos cosas muy importantes: de la exactitud inequívoca del movimiento celeste, del cosmos, pero también estudiaron lo que era el capricho y la bondad al mismo tiempo de la naturaleza. Llevaban cuentas a través de cuentas de tiempo, que algunos le llaman calendario, pero yo sé que no son calendarios, son cuentas de tiempo. La de 260 días y la de 360 días más 5 días de resguardo. Los iban contando de 13 en 13, el año era de trecenas. Contaban también los ciclos de la luna, que era de 28 días, que tenía relación con la mujer. Contaban los ciclos de la tierra alrededor del sol, la cuenta de 360 días. La cuenta de Venus alrededor del sol y el ciclo sinódico, es decir, cada cuántas veces se ve, cuántas veces la podemos ver nosotros, en 584 días. Y también ellos podían calcular cuánto nuestra galaxia pasaba alrededor del centro del universo. Es decir, que nosotros ya concebíamos la teoría heliocéntrica, eso no era nada nuevo para nosotros. También ellos sabían que nuestro sistema solar estaba compuesto no por 8 planetas, sino que por 11 planetas. Ahora a un científico se le ocurrió de que Plutón era muy chiquito y por lo tanto no era digno de ser planeta. Eso es basado en algo subjetivo. Nuestros abuelos ya sabían que habían 11 planetas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque hay esculturas donde está la serpiente y tiene 11 pétalos. Esos son los 11 planetas. Ahí lo pueden ver. Nuestros abuelos observaban bastante la naturaleza. Sabían que era cíclico. El niño se comportaba como abuelito
y el abuelito se comportaba como niño. El hombre se comportaba como mujer y la mujer como hombre también. Y ahí se van a ir algunos y se van a extrañar, ¿cómo es eso? Pero ¿qué hombre no se enternece al ver a su hijo recién nacido? ¿Y qué mujer no saca a la guerrera que lleva por dentro cuando le van a tocar a sus hijos? Eso sucede en la naturaleza de los animales y en la naturaleza humana también. Otro aporte científico fue la invención del cero, para determinar que eso no representaba la nada, sino que era un complemento para la creación de números más grandes. La numeración de nosotros era vigesimal, de 20 en 20, y tenía una base exponencial de esa manera. Solo se basaba en dos símbolos, un puntito y una rayita, y con eso se creaban inmensas cantidades de números. La matemática aplicada era bastante obvia y bien evidente todavía. Contábamos con los dedos. Nosotros somos una cuenta. 20 años, una cuenta. 40 años, dos cuentas. Si vos tenías 60 años, ya tenías tres cuentas. Habían adelantos médicos muy grandes. Se curaban con plantas y eso todavía lo hacemos. Es un aporte que todavía sigue con nosotros. Observaban, apuntaban y esperaban a que volviera a suceder. Para eso servían las teocal, las que nosotros llamamos pirámides, pero no pirámides, son plataformas. Entonces los abuelos tenían que esperar que saliera el sol allí y decían, ahí hay que poner la primera piedra. Y si en eso se distraían y salía el sol, entonces tenían que esperar el otro año para ver dónde es que salía. Y eso servía para observar en el día y para observar en la noche. La filosofía de nuestros pueblos indígenas todavía está presente con nosotros. El compartir, el ser viajeros, la dualidad, el náhuatl que tiene relación con la naturaleza. Esos son los aportes que dejaron nuestros abuelos indígenas ahora. El color de nuestra piel, la forma de pensar, la forma de actuar, la hospitalidad, el ser trabajador, la laboriosidad, la cooperación, la solidaridad. Esos son los aportes que nuestros abuelos dieron en aquel entonces y siguen todavía. Entonces, nosotros somos descendientes de grandes científicos, de filósofos, de médicos. No eran brujos. Esa es una palabra que viene de Europa. Al médico aquí se le llama Taspatiani, Taspiani era guardián, Taspatiani, y ese se encargaba de prevenir las enfermedades y de curarlas también. Todo en base a las plantitas, al espíritu de la planta. Y es bien curioso que la cocaína sea para aliviar dolores y para curar enfermedades, porque el espíritu que habita la cocaína es poderoso. Por eso es que ahora en la actualidad los que consumen cocaína no pueden con ese sistema espiritual de esa planta y por eso es que se enloquecen, no pueden. El sistema nervioso y espiritual de esa persona que lo consume no es capaz de soportar eso, por eso se abstrae de la realidad y se va por otros lados y hace un montón de cosas. El tabaco para nosotros no era alucinógeno, era una forma de abrir la mente, de hacer pagos a la naturaleza. Pero el consumo ahora, junto con otras sustancias, ha hecho que el tabaco sea degradado. Entonces, el hombre que vivía en aquel entonces tenía todo medido, sabía cómo usarlo, en qué dosis usarlo para mejorar nuestro cuerpo. El español cuando viene nos enseña el exceso, y ese exceso es el que ha llevado a la degradación actual de la sociedad. ¿Qué nos queda? Volver a nuestros principios filosóficos, espirituales y de relación con el universo. Esto es lo que puedo hablar por el momento. Espero que les sirva a los compañeros como un aporte más para desarrollar este tema. Ustedes le puedan agregar otras cosas. Yo lo que estoy dando es el aporte cultural
de lo que los grandes abuelos me han enseñado a mí. ¿Cuáles son mis fuentes? Los abuelos de los pueblos. Ellos me cuentan cómo era antes y las experiencias que uno ha vivido también al aliviarse con tomar un té de ciguapata y que el dolor de estómago se me calme. Esa es la experiencia que vale más, la comprobable. Ese es un método científico. El usar ocote, veranera y hoja de mango para curar la gripe, ese es el experimento que vale, esa es la experiencia que vale. Así es que, estimados compañeros maestros, ha sido un gusto para mí pues compartir parte del conocimiento que yo tengo como parte del sagrado compartir. Mi nombre es Amílcar Ramírez, maestro de matemáticas, náhuatl, filosofía. Pues ahí queda mi contacto para cualquier consulta o comentario, pues estamos a la orden, y consulta o comentario, pues estamos a la orden, y espero que tengan un feliz día.